Muy buenas tardes. Agradezco a todos su presencia en esta sesión extraordinaria número 3 del Consejo Municipal Electoral Cabecera del Distrito Local de Durango, convocada a celebrarse el día de hoy, sábado 3 de abril, de 2021, en punto de las 13 horas. Es importante señalar que esta sesión se realiza a través de videoconferencia con el uso de las tecnologías de la información, de conformidad con lo establecido en el acuerdo IEPC CG 47-2020 del Consejo General del Instituto, por el que el cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, se determina la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de manera virtual a distancia en los consejos municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Para dar inicio a la presente sesión, le solicito al secretario del Consejo que proceda al desahogo del primer punto del orden del día. Buenas tardes a todas y a todos. Con gusto, presidente. El primer punto del orden del día corresponde a la verificación de asistencia. Al respecto, esta secretaría observa e informa que se encuentran presentes en esta sesión efectuada vía remota la consejera Laurencia Soto Valverde, la consejera Adriana García Flores, la consejera Ligia Virginia Arreola Galindo, el consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández, así como el licenciado José Antonio Díaz García, representante propietario del Partido de Acción Nacional, el licenciado José Antonio Arreola del Río, del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Juan Omar Sánchez Morales, representante propietario del Partido Duranguense, y la licenciada Alba Mariana Hernández Guerrero, de Fuerza por México. Se encuentra presente el consejero presidente y el de la voz. Por ende, y de conformidad con el artículo 27 del reglamento de los consejos municipales electorales, certifico que existe quórum legal para sesionar válidamente. En razón de la anterior certificación, declaro legalmente instalada esta sesión extraordinaria número 3, así como válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen, con fundamento en el artículo 21, numeral 1, inciso D, del reglamento de los consejos municipales electorales. Solicito al secretario dar lectura al orden del día con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. Informar a los presentes que el orden del día de esta sesión se compone de 9 puntos. Número 1, verificación de asistencia. Número 2, declaración de quórum legal para sesionar. Número 3, declaración formal de la instalación de la sesión. Número 4, lectura del orden del día. Número 5, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia en la solicitud de registro del ciudadano David Aro Martínez como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 02 en el marco del proceso electoral local 2020-2021. 2021. Número 6, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de solicitud de registro del ciudadano Óscar Manuel Saldívar Escalante como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 02 en el marco del proceso electoral local 2021-2021. Número 7, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la ciudadana Belia Guadalupe Magaña Rodríguez como candidata independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 03 en el marco del proceso electoral local 2021-2021. Lectura y en su caso aprobación del proyecto, número 8, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro del ciudadano Manuel Alejandro Soto Díaz como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 05 en el marco del proceso electoral local 2021-2021. Número 9, clausura de la sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo de esta sesión, si es tan amable. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 5, relativo a la lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de solicitud de registro del ciudadano David Aro Martínez como candidato independiente
a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 02 en el marco del proceso electoral local 2021-2021. El proyecto de acuerdo obra en poder de los aquí presentes, ya que se le circuló anexo a la convocatoria. Si nadie opina lo contrario, solicito se dispense la lectura de antecedentes y considerandos del proyecto para pasar directamente a los puntos de acuerdo. Por favor, secretario, someta a consideración esta propuesta. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la dispensa de la lectura de antecedentes y considerandos del proyecto referido para pasar directamente a los puntos de acuerdo. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Rola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. Por favor. Presidente, le informo que fue aprobado por unanimidad. Señor secretario, proceda con su lectura, por favor. Claro que sí, presidente. Con su permiso. Acuerdo. Primero, se determina negar el registro al ciudadano David Aro Martínez como candidato independiente para el cargo de diputación local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 02 en el marco del proceso electoral local 2020-2021, de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo. Segundo, comuníquese de inmediato a la Secretaría Ejecutiva el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por este Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Durango. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Si alguien tiene algún comentario con respecto a este proyecto de acuerdo, estaríamos abriendo una primera ronda de oradores, para lo cual les solicito hagan uso de la herramienta del chat. Veo en primera instancia a la consejera Adriana García. Secretario del Consejo. Adelante, consejera García Flores. Gracias, presidenta. Con su permiso. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente. Gracias. Bueno, las propuestas que voy a someter a consideración de este consejo son principalmente de forma. El primero de ellos sería respecto del considerando séptimo, en la parte donde dice Constitu 6N, para que haya constitución. Sí. El segundo sería en el considerando décimo, en la parte que se refiere al artículo 5 para especificar artículo 5, numeral 4. La siguiente de ellas sería en el considerando decimosexto, para que se modifique la fecha donde dice 30 de noviembre de 2017, para que quede 30 de noviembre de 2020. La siguiente de ellas, en el considerando decimoséptimo, para que quede que el artículo 298, numeral 2, fracción 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango establece que, durante los procesos electorales en que se renueve el Congreso del Estado, los aspirantes al cargo de diputado deberán realizar la manifestación de intención ante el secretario del Consejo Municipal Electoral correspondiente. En caso de que aún no se encuentre en funciones, los consejos municipales, la manifestación se presentará ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto. La siguiente de ellas sería en el considerando 18º, para que se mencione al final del mismo que es conforme a lo establecido
en el numeral 17º. La siguiente de ellas sería en el considerando 23º, donde dice artículo 301, numeral 3, para que diga artículo 301, numeral 2, que es el que se refiere a la obtención del apoyo ciudadano para las fórmulas de diputados. El siguiente de ellos sería en el considerando 30º, para que quede analizado el escrito mencionado en el considerando que antecede, así como sus respectivos anexos, se advierte que el ciudadano David Haro Martínez no cumplió con la totalidad de los requisitos señalados en el considerando 25º del presente acuerdo. Esto derivado de que no presentó el informe de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano, ni al momento de la solicitud del registro, ni con la documentación que intentó dar cumplimiento al requerimiento realizado. En este tenor, este Consejo estima pertinente negar el registro al solicitante. Punto y aparte. Aunado a ello, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la resolución identificada con la clave alfanumérica INE CG 224 2021, en su resolutivo segundo, impone a el C. David Haro Martínez la sanción siguiente. Y así como lo menciona ya el acuerdo, que lo citan adecuadamente. Y por último, la modificación al final del mismo para que sea como punto cuarto del acuerdo, notifíquese en términos de ley. Sería todo, presidente. Gracias, consejera. Tiene la voz el secretario del Consejo. Gracias, presidente. Nada más ahí, en virtud de que la consejera advirtió ahí algunas modificaciones, nada más propondría yo la modificación, una adición al punto de acuerdo segundo del proyecto que se discute. Dice, comuníquese de inmediato a la Secretaría Ejecutiva. Nada más adicionar ahí, comuníquese de inmediato a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Al agotarse la primera ronda de oradores, se abriría una segunda. Para quien así desea hacerlo, por favor lo soliciten a través de la herramienta del chat. En virtud de que no hay más comentarios, por favor, secretario, le pido ponga a consideración, consejera, si me permite poner primero en consideración su propuesta de las modificaciones de forma y después tal vez estableceríamos la modificación del punto de acuerdo cuarto que solicita, porque esta pues no es de forma. ¿Sí lo tiene usted a bien? Sí. Entonces, le pido, señor secretario, por favor, ponga a consideración la propuesta de las modificaciones de forma de la consejera Adriana García, en el sentido de las modificaciones de forma del acuerdo en referencia.
Claro que sí, presidente. Se somete a votación nominal de las y los consejeros electorales. Están a favor de aprobar las propuestas de modificación de forma en los términos expuestos por la consejera Adriana García Flores. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Presidente, informo que fueron aprobados por unanimidad y aprovecho para efectos del acta dejar constancia que se incorpora el licenciado Alejandro Ruiz Ramírez del Partido Político Morena, presidente. Gracias, bienvenido. Le pido, por favor, señor secretario, ponga a consideración de las y los consejeros electorales la propuesta de la propia consejera García Flores en el sentido de una adición de un punto de acuerdo cuarto que establezca que se notifique en términos de ley el presente acuerdo. Claro que sí, presidente. Se somete a votación nominal de las y los consejeros electorales. Están a favor de la aprobación de la propuesta realizada por la consejera Adriana García Flores en el sentido de adicionar un punto de acuerdo cuarto a efecto de establecer, notifíquese en términos de ley. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Gracias, consejero presidente. Le informo que la modificación fue aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Le pido, por favor, ponga a consideración de las y los consejeros electorales la propuesta realizada por la Secretaría de este Consejo Municipal Electoral en el sentido de agregar al punto segundo que se comunique de inmediato a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Claro que sí, presidente. Se somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la aprobación de la propuesta realizada por el de la voz en los términos ya expuestos. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Gracias. Presidente, le informo que fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera Distrito Local de Durango, con las modificaciones ya aprobadas, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro del ciudadano David Aro Martínez como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 02 en el marco del proceso local electoral 2020-2021. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales que están a favor de la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro del ciudadano David Aro Martínez como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 02 en el marco del proceso electoral local 2020-2021 con las modificaciones ya aprobadas. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Presidente, le informo
que el proyecto fue aprobado por unanimidad y aprovecho para hacer la certificación que las modificaciones no se hacen en vía de engrose. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 6, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro del ciudadano Óscar Manuel Saldívar Escalante como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 02 en el marco del proceso electoral local 2020-2021. El proyecto de acuerdo obra en poder de los aquí presentes, ya que se les circuló anexo a la convocatoria. Si nadie opina lo contrario, solicito se dispense la lectura de antecedentes y considerandos del proyecto para pasar directamente a los puntos de acuerdo. Por favor, secretario, someta a consideración la propuesta. Claro que sí, presidente. Antes de nada más para efectos del acta, para que quede asentado que se acaba de incorporar el licenciado Juan Carlos Torres Vázquez del partido Encuentro Solidario. Se somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la dispensa de la lectura de antecedentes y considerandos del proyecto referido para pasar directamente a los puntos de acuerdo. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Presidente, le informo que la dispensa fue aprobada por unanimidad. Gracias. Secretario, por favor, proceda con su lectura. Acuerdo. Primero, se determina otorgar al CEO Óscar Manuel Saldívar Escalante el registro como candidato independiente para el cargo de diputación local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 02 en el marco del proceso electoral local 2020-2021. Segundo, comuníquese de inmediato a la Secretaría Ejecutiva el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Tercero, con base en este acuerdo, expídase la constancia de registro como candidato independiente a diputación local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 02 al ciudadano Óscar Manuel Saldívar Escalante como propietario. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por este Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Durango. Quinto, el ciudadano deberá iniciar campaña conforme al calendario aprobado por el Consejo General mediante acuerdo IEPC/CG 26/2020. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Si alguien tiene algún comentario con respecto a este proyecto de acuerdo, estaríamos abriendo una primera ronda de oradores, para lo cual les solicito hagan uso de la herramienta del chat. Observo a la consejera Adriana García Flores. Adelante, consejera Adriana García. Gracias, presidente. Son modificaciones similares a las realizadas en el acuerdo anterior, pero me voy a permitir darles lectura de nueva cuenta. En el considerando séptimo, modificar la palabra Constitu6N por Constitución. En el considerando 16º, modificar la fecha 30 de noviembre de 2017 por 30 de noviembre de 2020. En el considerando 10º, se especifique artículo 5, numeral 4. En el considerando 17º, una disculpa. En el considerando 17º, se realizan las modificaciones de que en el artículo 298, numeral 2, fracción 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, que establece que, a ver, un segundo, durante los procesos electorales en que se renueve
el Congreso del Estado, los aspirantes al cargo de diputados deberán realizar la manifestación de la intención ante el secretario del Consejo Municipal Electoral correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones los consejos municipales, la manifestación se presentará ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto. En el considerando 18º, se menciona al final del mismo que se realiza conforme a lo establecido en el numeral 17º. En el considerando 23º, se mencione artículo 301, numeral 2. Y finalmente, otra modificación, se agregue como cuarto punto de acuerdo, notifíquese en términos de ley. Serían todos, presidente. Gracias, consejera. En segunda... Perdón, presidente. Sí, adelante. Por último, pues también agregar la manifestación en el punto de acuerdo segundo, se agregue, comuníquese de inmediato a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el presente acuerdo. Es todo, presidente. Una disculpa. Gracias, consejera. Al agotarse la primera ronda de oradores, se abriría una segunda, por lo cual les pido de tener alguna intervención, soliciten a través del uso de la herramienta del chat la misma. De no ser así, le pido por favor, secretario, ponga en consideración en primera instancia las propuestas de modificaciones de forma de los considerandos establecidos por la consejera Adriana García, a consideración de las y los consejeros electorales de este Consejo Municipal Electoral. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la aprobación de las modificaciones de forma que virtió la consejera Adriana García Flores. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. ¿A favor? Presidente, le informo que las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad. Gracias, secretario. Le pido, por favor, ponga en consideración de las y los consejeros electorales la propuesta realizada por la propia consejera Adriana García en el sentido de agregar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el punto segundo de acuerdo que es por ella propuesto. Claro que sí, presidente. Se somete a votación nominal de las y los consejeros electorales. Están a favor de la aprobación de la adición en el punto segundo de acuerdo. Para que quede, comuníquese de inmediato a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Presidente, le informo que la modificación fue aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Le pido también ponga en consideración de las y los consejeros electorales la propuesta realizada por la propia consejera Adriana García, en el sentido de agregar un punto sexto en el que se establezca, notifíquese en términos de ley el presente acuerdo.
Presidente, hay nada más una moción. Lo que pasa es que la consejera propuso una adición de un punto cuarto. Adelante en esos términos. Consejera Adriana, así sería un punto cuarto, notifíquese en términos de ley y que se recorran, es decir, que el cuarto sea el quinto y el quinto sexto. Un segundo. Okay. Sí, así como usted lo manifiesta, secretario. Gracias, consejera. Se somete a votación nominal de las y los consejeros electorales. Están a favor de la aprobación de la adición de un punto de acuerdo en el que se establezca, notifíquese en términos de ley para pasar a ser el punto de acuerdo número cuarto y los subsecuentes, el cuarto quinto y el quinto sexto. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Gracias, presidente. Presidente, le informo que la adición fue aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. En este sentido, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo con las modificaciones ya aprobadas del Consejo Municipal Electoral Cabecera del Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de Óscar Manuel Saldívar Escalante como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 02 en el marco del proceso electoral local 2020-2021. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales. Si están a favor de la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro del ciudadano Óscar Manuel Saldívar Escalante como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 02 en el marco del proceso electoral local 2020-2021 con las modificaciones ya aprobadas. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Gracias. Presidente, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad y aprovecho para realizar la certificación respecto a que las modificaciones no se realizan en el informe. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 7, relativo a la lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera del Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la ciudadana Belia Guadalupe Magaña Rodríguez como candidata independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 03 en el marco del proceso electoral local 2020. Por el 3. Otro candidato independiente por el 3. El proyecto de acuerdo les fue circulado junto con la convocatoria. Si nadie opina lo contrario, solicito se dispense la lectura de antecedentes y considerandos del proyecto para pasar directamente a los puntos de acuerdo. Por favor, secretario, someta a consideración la propuesta. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la dispensa propuesta por el presidente. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor de la dispensa. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Presidente, le informo que fue aprobado por unanimidad. Gracias. Secretario, por favor, proceda con su lectura.
Acuerdo. Primero, se determina otorgar a la Cebelia Guadalupe Magaña Rodríguez el registro como candidata independiente para el cargo de diputación local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 03 en el marco del proceso electoral 2020-2021. Segundo, comuníquese de inmediato a la Secretaría Ejecutiva el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Tercero, con base en este acuerdo, expídase la constancia de registro como candidata independiente a diputación local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 03 a la ciudadana Belia Guadalupe Magaña Rodríguez como propietaria. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por este Consejo Municipal Electoral, cabecera del Distrito de Durango. Quinto, la ciudadana deberá iniciar campaña conforme al calendario aprobado por el Consejo General mediante acuerdo IEPC /CG 26/2020. ¿Cuánto, presidente? Gracias, secretario. Si alguien tiene algún comentario con respecto a este proyecto de acuerdo, estaríamos abriendo una primera ronda de oradores, para lo cual les solicito hagan uso de la herramienta del chat. Tiene el uso de la voz en una moción. Hay una solicitud del representante del partido duranguense que conforme al reglamento solo se encuentra un representante por partido político en la sesión. Entonces le pediría al señor secretario identifique, por favor, si hay algún partido, algún instituto político que tenga 2 representaciones. Sí, presidente, estaba identificando que el propietario de Encuentro Solidario y el suplente estaban conectados a la vez. Ahorita nada más identifico ahí al suplente. Entonces... Perfecto. Entonces está atendida esa observación, ¿verdad? Sí, presidente. Gracias, secretario. Comentaba que está en... Muchas gracias, señor representante del partido duranguense, por la observación. Y está en el chat inscrita la consejera Adriana García Flores. Adelante, consejera. Gracias, presidente. Las modificaciones propuestas serían en el considerando séptimo, modificar la palabra Constituci 6N por Constitución. En el considerando décimo, modificar la fecha de 30 de noviembre de 2017 para que quede 30 de noviembre de 2020. En el considerando décimo séptimo, para que quede que el artículo 298, numeral 2, fracción 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango establece que durante los procesos electorales en que se renueve el Congreso del Estado, los aspirantes al cargo de diputados deberán realizar la manifestación de la intención ante el secretario del Consejo Municipal Electoral correspondiente. En caso de que aún no se encuentre en funciones los consejos municipales, la manifestación se presentará ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto. La siguiente modificación propuesta sería en el considerando 23º, para que se modifique el artículo 301, numeral 3 por artículo 301, numeral 2. Y finalmente, que se agregue como punto de acuerdo sexto, notifíquese en términos de ley. Asimismo, en el considerando segundo, se modifique, comuníquese de inmediato a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango el presente acuerdo. Serían todas, presidente. Gracias. Consejera, pregunto si alguien desea inscribirse en una
segunda ronda de oradores. De no ser así, le solicito al señor secretario ponga a consideración de las y los consejeros electorales la propuesta realizada por la consejera Adriana García referente a las modificaciones de forma de los considerandos señalados. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales que están a favor de la aprobación de las modificaciones de forma en su conjunto que propone la consejera Adriana García Flores. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Gracias, presidente. Le informo que las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad. Gracias, secretario. Le pido, por favor, también ponga a consideración de las y los consejeros electorales la propuesta realizada por la propia consejera García Flores en el sentido de adicionar al punto de acuerdo segundo que se comunique de inmediato a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Presidente, nada más ahí en moción tendríamos que poner a consideración en orden, como las propuso la consejera, y primero fue la de adicionar un punto sexto. Adelante, ponga primero en consideración la adición del punto sexto, en referencia de que se establezca en términos de ley la notificación en términos de ley del presente acuerdo. Ok, gracias, presidente. Se somete a votación nominal de las y los consejeros electorales. Están a favor de la aprobación de la adición de un punto de acuerdo sexto en el que se establezca, notifíquese en términos de ley, propuesto por la consejera Adriana García Flores. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejera Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. ¿A favor? Presidente, le informo que fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, ponga en consideración de las y los consejeros electorales la propuesta realizada por la consejera Adriana García Flores en el sentido de adicionar la comunicación de inmediato a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes en el punto de acuerdo segundo. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales. Están a favor de la aprobación de la modificación de la adición al punto segundo de acuerdo por la consejera Adriana García Flores en los términos por ella expuestos. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. ¿A favor? Gracias, presidente. Le informo que fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la ciudadana Belia Guadalupe Magaña Rodríguez como candidata independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 03 en el marco del proceso electoral local 2020-2021. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales. Están a favor de la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la ciudadana Belia Guadalupe Magaña Rodríguez como candidata independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 03 en el marco del proceso electoral local 2020-2021 con las modificaciones ya aprobadas. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor.
Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Gracias. Presidente, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad y aprovecho para realizar la certificación que las modificaciones no se realizan en vía de informe. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 8, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro del ciudadano Manuel Alejandro Soto Díaz como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 05 en el marco del proceso electoral local 2020-2021. El acuerdo de referencia es del conocimiento de todos los presentes. Si nadie opina lo contrario, solicito se dispense la lectura de antecedentes y considerandos del proyecto para pasar directamente a los puntos de acuerdo. Por favor, secretario, someta a consideración la propuesta. Claro que sí, presidente. Se somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la dispensa de la lectura de antecedentes y considerandos del proyecto referido para pasar directamente a los puntos de acuerdo. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor de la dispensa. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Presidente, le informo que la dispensa fue aprobada por unanimidad. Por favor, proceda con su lectura, secretario. Claro que sí, presidente. Primero, se determina negar el registro al ciudadano Manuel Alejandro Soto Díaz como candidato independiente para el cargo de diputación local por el principio de mayoría relativa en el Distrito 05 en el marco del proceso electoral local 2020-2021 de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo. Segundo, comuníquese de inmediato a la Secretaría Ejecutiva el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por este Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito de Durango. ¿Cuánto? Sí. Muchas gracias, secretario. Si alguien tiene algún comentario con respecto a este proyecto de acuerdo, estaremos abriendo una primera ronda de oradores, para lo cual solicito hagan uso de la herramienta del chat. Está en la lista la consejera Adriana García. Adelante, consejera. Gracias, presidente. Para hacer las modificaciones, se proponen las modificaciones en el considerando séptimo en los mismos términos señalados en las otras propuestas. De igual modo, en el considerando décimo, también en el considerando decimosexto, de igual modo en el considerando 23º, también en el punto de acuerdo segundo, y de igual modo para agregar como punto de acuerdo cuarto, notifíquese en términos de ley. Es todo, presidente. Gracias. Gracias, consejera. Consulto si alguien desea participar en una segunda ronda, para lo cual les solicito hagan uso de la herramienta del chat. Secretario de este consejo. Adelante, secretario. Gracias, presidente. Nada más ahí entre las modificaciones de la consejera Adriana, no sé si advirtió el tema del punto segundo, igual que en los acuerdos pasados, nada más para sumarme a esa propuesta. Y en el caso de que no lo hiciera, para realizarla. Pues.
parece que sí lo hice. Gracias. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Consulto si alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda. Si no es así, le pido por favor, señor secretario, ponga a consideración de las y los consejeros electorales la propuesta realizada por la consejera Adriana García en el sentido de las modificaciones de forma de los considerandos por ella señalados. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la aprobación de las modificaciones de forma ya expuestas por la consejera Adriana García Flores. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Ruela Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. Por favor. Gracias. Presidente, le informo que las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad. Gracias, secretario. Le pido por favor ponga a consideración de las y los consejeros electorales la propuesta realizada por la consejera Adriana García y a la cual se suma la secretaría de este Consejo Municipal, en el sentido de agregar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el segundo punto de acuerdo. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la aprobación de la adición en el punto de acuerdo segundo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, propuesto por la consejera Adriana García Flores y a la que se suma el de la voz. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Ruela Galindo. Consejera Ligia Virginia Ruela Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. Consejero Héctor Fernando A Sánchez. favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. Por favor. Gracias, presidente. Presidente, le informo que la adición fue aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Le pido también, por favor, ponga a consideración de las y los consejeros electorales la propuesta realizada por la consejera Adriana García Flores en el sentido de adicionar un punto de acuerdo cuarto que establezca notifíquese en términos de ley el presente acuerdo. Claro que sí, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la aprobación de la adición de un punto de acuerdo número cuarto en el que se establezca notifíquese en términos de ley propuesto por la consejera Adriana García Flores. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor. Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Ruela Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Presidente, le informo que fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Le solicito, por favor, someta a votación el proyecto de acuerdo con las modificaciones ya aprobadas del Consejo Municipal Electoral Cabecera del Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro del ciudadano Manuel Alejandro Soto Díaz como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 05 en el marco del proceso electoral local 2020-2021. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal de las y los consejeros electorales si están a favor de la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal Electoral Cabecera del Distrito Local de Durango, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro del ciudadano Manuel Alejandro Soto Díaz como candidato independiente a una diputación local por el principio de mayoría relativa del Distrito 05 en el marco del proceso electoral local 2020-2021 con las modificaciones ya aprobadas. Consulto. Consejera Laurencia Soto Valverde. A favor. Gracias, consejera. Consejera Adriana García Flores. A favor.
Gracias, consejera. Consejera Ligia Virginia Arreola Galindo. A favor. Gracias, consejera. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. Consejero Héctor Fernando Sánchez Hernández. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente Juan Francisco Noriega Villanueva. A favor. Gracias, presidente. Presidente, le informo que fue aprobado por unanimidad y aprovecho para realizar la certificación en virtud de que las modificaciones no se realizan en vía de engrose. Gracias, secretario. Le pido, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la sesión. Siendo las 13:55 del día 3 de abril de 2021, se declara clausurada la sesión extraordinaria número 3 de este Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito Local en Durango y agradezco a todos su presencia. Que tengan muy buen fin de semana a todos. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.